Hoy vamos a explorar uno de los libros más transformadores en el campo del desarrollo personal y la conciencia, Letting Go, The Pathway of Surrender, conocido en español como La disolución del ego o dejar ir, del Dr. David Hawkins. Este libro presenta un método revolucionario para liberarnos del sufrimiento emocional y alcanzar estados superiores de conciencia. Si alguna vez te has sentido atrapado en patrones emocionales repetitivos, si has luchado con ansiedad, miedo, ira o cualquier emoción que parece controlar tu vida, este resumen te va a interesar profundamente. A lo largo de este video, vamos a recorrer las 4 partes principales del libro, explorando el mecanismo de soltar, cómo aplicarlo a emociones específicas, sus aplicaciones prácticas en diferentes áreas de la vida, y finalmente, el camino hacia la disolución completa del ego y estados superiores de conciencia. Así que ponte cómodo, toma notas si lo deseas, y prepárate para descubrir una herramienta poderosa que puede transformar completamente tu experiencia de vida. Empecemos. Parte 1. Introducción y fundamentos. El mecanismo de dejar ir. La primera parte introduce el concepto central del libro, el mecanismo de dejar ir o soltar como una técnica para liberar emociones negativas y alcanzar estados superiores de conciencia. Este mecanismo es simple pero profundamente transformador. La técnica consiste en permitir que los sentimientos estén presentes sin resistirlos, juzgarlos o intentar cambiarlos. En lugar de suprimir, expresar o escapar de las emociones, simplemente se les permite estar ahí hasta que se disuelven por sí mismas. Los 3 mecanismos comunes, que no funcionan. El libro identifica 3 formas disfuncionales en que las personas manejan las emociones. La supresión, empujar los sentimientos hacia abajo, negarlos, pretender que no existen. Esto crea tensión interna y eventualmente los sentimientos reprimidos explotan o causan enfermedades físicas. La expresión, descargar las emociones sobre otros o en el ambiente. Aunque proporciona alivio temporal, refuerza el patrón emocional y no resuelve nada. La persona sigue experimentando la misma emoción una y otra vez. El escape, usar distracciones, adicciones, trabajo excesivo o entretenimiento para evitar sentir. Esto solo pospone el procesamiento emocional y puede crear dependencias. El mecanismo de soltar. Soltar es diferente. Implica permitir que el sentimiento esté presente, completamente no resistirlo ni luchar contra él, no juzgarlo como bueno o malo, simplemente observarlo sin apegarse a él, dejarlo pasar cuando esté listo. Cuando se suelta verdaderamente una emoción, ésta se disuelve y pierde su poder. La energía que estaba atrapada en mantener esa emoción queda liberada. La anatomía de las emociones. Las emociones son formas de energía que se mueven a través del cuerpo. Tienen un inicio, un pico y un final natural si se les permite fluir. El problema surge cuando se interfiere con este flujo natural a través de la resistencia. La resistencia a una emoción es lo que la mantiene presente. Lo que se resiste, persiste. Cuando se deja de resistir, la emoción puede completar su ciclo y disolverse. La escala de conciencia. Hawkins presenta una escala de niveles de conciencia que va desde las emociones más densas hasta los estados más elevados. Vergüenza, culpa y apatía, los niveles más bajos, cerca de la muerte emocional, dolor, miedo y deseo, niveles de sufrimiento, ira, más energía pero aún destructiva, orgullo, primer nivel donde hay sensación de positividad pero es frágil, coraje, el punto de inflexión hacia estados más elevados, neutralidad, disposición y aceptación, estados de mayor paz, amor, alegría y paz, estados elevados de conciencia, iluminación, el nivel más alto. A medida que se sueltan emociones negativas, naturalmente se asciende en esta escala. El poder de la disposición. Un concepto clave es estar dispuesto a sentir el sentimiento. No se necesita querer sentirlo, solo estar dispuesto a permitir que esté presente. Esta disposición es suficiente para iniciar el proceso de liberación. Muchas veces las personas descubren que el miedo al sentimiento es peor que el sentimiento mismo. Una vez que se permiten sentirlo completamente, descubren que es tolerable y temporal. Acumulación emocional. Las emociones no procesadas se acumulan a lo largo de la vida. Cada vez que se suprime un sentimiento, este se suma a una pila de emociones similares del pasado. Por eso, a veces una pequeña situación puede desencadenar una reacción emocional desproporcionada. Al comenzar a soltar, se liberan no solo las emociones del presente sino también las acumuladas del pasado. Esto explica por qué a veces surge mucha emoción cuando se permite fluir. Beneficios de soltar. Cuando se practica consistentemente soltar, se experimentan múltiples beneficios. Mayor paz interior y estabilidad emocional, mejora en las relaciones personales, mejor salud física. El estrés emocional causa enfermedad,
mayor claridad mental y capacidad de toma de decisiones, incremento en la energía vital, desaparición de hábitos y adicciones, resolución espontánea de problemas, mayor capacidad de amar y conectar con otros. La relación con el ego. El ego es el conjunto de creencias, identificaciones y programas mentales que crean el sentido de un yo separado. El ego sobrevive a través del apego a emociones, pensamientos y posiciones. Soltar emociones debilita gradualmente el ego porque se liberan los apegos que lo sostienen. Esto no significa destruir la personalidad, sino disolver las capas falsas que cubren el verdadero ser. Práctica diaria. El libro enfatiza que soltar es una práctica continua, no un evento único. Se aplica momento a momento, durante todo el día, con cada emoción que surja. No requiere tiempo especial o condiciones particulares. Se puede practicar en cualquier situación, en el trabajo, en casa, en el tráfico, en conversaciones. Cualquier momento es una oportunidad para soltar. Parte 2. Aplicando el mecanismo a emociones, trabajando con la apatía y la depresión. La apatía es uno de los niveles más bajos de conciencia. Se caracteriza por desesperanza, desamparo y falta de energía. La persona siente que nada importa, que no hay salida. Para soltar la apatía, primero hay que reconocer que detrás de ella suele haber capas de otras emociones reprimidas: ira, miedo, dolor. La apatía es el resultado de haber suprimido tanto que el sistema emocional se ha apagado. El proceso comienza permitiendo que la apatía esté presente sin juzgarla. Gradualmente, a medida que se suelta, empiezan a emerger las emociones que estaban debajo. Cuando éstas se permiten y se sueltan, la energía vital comienza a regresar, liberando el dolor y el duelo. El dolor es una emoción densa que muchas personas temen profundamente. Hay dolor por pérdidas, rechazos, traumas, decepciones acumuladas a lo largo de la vida. La resistencia al dolor lo mantiene activo indefinidamente. Muchas personas cargan dolor de décadas atrás porque nunca se permitieron sentirlo completamente. El dolor no procesado se convierte en depresión crónica. Para soltar el dolor, hay que estar dispuesto a sentirlo plenamente. Esto significa permitir las lágrimas, la sensación física en el pecho o el estómago, la pesadez. Sin historia, sin drama, solo la sensación pura. Cuando se permite completamente, el dolor pasa. Puede tomar minutos, horas o necesitar varios episodios de soltar, pero eventualmente se disuelve. Lo que queda es paz y a menudo, compasión. Trascendiendo el miedo. El miedo es una de las emociones más paralizantes y consume enormes cantidades de energía. Existe miedo al futuro, al rechazo, al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, a lo desconocido. La mayoría de los miedos nunca se materializan. El miedo es anticipación de dolor futuro, no el dolor mismo. Al soltar el miedo, se descubre que la mayoría son fantasías de la mente. El proceso implica sentir la sensación física del miedo en el cuerpo, la tensión en el estómago, el pulso acelerado, la constricción en el pecho. Se permite que esté ahí sin crear historias mentales sobre qué pasaría si. Cuando se suelta el miedo consistentemente, se desarrolla coraje. La vida se vuelve una aventura en lugar de una amenaza. Las decisiones se toman desde la claridad en lugar del miedo. Soltando el deseo y el apego. El deseo constante es una forma de sufrimiento. Siempre queriendo algo más, algo diferente, algo que no se tiene. Nunca satisfecho con el momento presente. El deseo crea un estado perpetuo de carencia. La mente dice, seré feliz cuando tenga X, cuando logre Y, cuando consiga Z. Pero cuando se obtiene lo deseado, rápidamente surge otro deseo. Soltar no significa no querer nada o volverse pasivo. Significa liberarse del apego emocional al resultado. Se pueden tener preferencias, metas y aspiraciones sin estar emocionalmente esclavizado a ellas. Al soltar el deseo, paradójicamente, las cosas llegan con más facilidad. La energía que se gastaba en querer desesperadamente queda disponible para la acción efectiva. Los resultados mejoran porque se actúa desde la claridad en lugar de la necesidad. Trascendiendo la ira. La ira tiene más energía que las emociones inferiores, por eso puede sentirse como algo positivo comparado con la apatía o el miedo. Proporciona una sensación de poder y control. Sin embargo, la ira es destructiva. Daña relaciones, crea enemigos, genera culpa y remordimiento. La persona enojada está constantemente tensa, lista para atacar o defenderse. Debajo de la ira siempre hay dolor o miedo. La ira es una defensa, una forma de evitar sentirse vulnerable.
Al soltar la ira y permitir que emerjan las emociones debajo de ella, se disuelve naturalmente. Esto no significa volverse un tapete para que otros pisoteen. Se pueden establecer límites claros y firmes sin energía de ira. De hecho, los límites establecidos desde la calma son mucho más efectivos. Liberándose del orgullo. El orgullo es el primer nivel donde la persona siente algo positivo sobre sí misma, pero es extremadamente frágil. El orgullo depende de comparaciones externas, de ser mejor que otros. El orgullo vive con miedo constante a ser humillado, a que se descubra que no es tan especial. Necesita validación constante y es muy defensivo ante cualquier crítica. Detrás del orgullo está el miedo a la propia inadecuación. Al soltar el orgullo y permitir sentir esa vulnerabilidad, se descubre que está bien no ser perfecto, no ser el mejor, no ser especial. Lo que emerge es humildad genuina, que no debe confundirse con autodesprecio. La humildad es simplemente ver las cosas como son, sin inflarse ni devaluarse. El nivel de coraje. Coraje es el punto de inflexión crucial. Es donde la persona asume responsabilidad por su vida y sus emociones. Ya no se ve como víctima de las circunstancias. En el coraje, hay suficiente energía para enfrentar los miedos, hacer cambios, tomar riesgos. La vida se vuelve emocionante en lugar de amenazante. Los problemas se ven como desafíos superables. Soltar consistentemente las emociones inferiores naturalmente eleva a la persona al nivel de coraje y más allá. No es algo que se pueda forzar, emerge naturalmente a medida que se limpia el sistema emocional. Alcanzando la neutralidad. En la neutralidad hay una sensación de estar bien sin importar lo que pase. No hay apego fuerte a resultados específicos. La persona puede ver múltiples perspectivas sin identificarse rígidamente con ninguna. Hay flexibilidad y adaptabilidad. Los eventos externos ya no controlan el estado interno. Se puede experimentar preferencias sin sufrimiento cuando las cosas no salen como se esperaba. Esta no es indiferencia o apatía. Hay participación en la vida pero sin apego emocional destructivo. Es una sensación de libertad interior profunda. El estado de disposición. La disposición es un estado activo y positivo. Hay optimismo, apertura a nuevas experiencias, entusiasmo por la vida. La persona está dispuesta a participar plenamente. En este nivel, las oportunidades parecen multiplicarse. Hay sincronicidades, las cosas fluyen con facilidad. Esto sucede porque la energía previamente atrapada en emociones negativas ahora está disponible para crear. Las relaciones mejoran dramáticamente porque la persona ya no proyecta sus problemas emocionales en otros. Puede ver a las personas como realmente son y relacionarse auténticamente. Viviendo en la aceptación. La aceptación no es resignación pasiva. Es ver la realidad claramente y trabajar con ella en lugar de resistirse a ella. Hay paz con lo que es, mientras simultáneamente se trabaja hacia lo que puede ser. En la aceptación, se toma responsabilidad completa por la propia experiencia emocional. Ya no se culpa a otros o a las circunstancias por cómo uno se siente. Se reconoce que las emociones vienen de dentro. Esta toma de responsabilidad es tremendamente liberadora. Significa que uno tiene el poder de cambiar su experiencia interna sin importar las circunstancias externas. El surgimiento del amor. A medida que las emociones negativas se disuelven, lo que permanece es amor. No el amor como emoción o sentimiento dependiente de objetos externos, sino amor como un estado de ser. Este amor es incondicional, no depende de que otros sean de cierta manera. Es una energía que fluye naturalmente cuando no está bloqueada por emociones negativas. En este estado, las relaciones se transforman. Ya no hay necesidad de controlar, poseer o cambiar a otros. Hay aprecio genuino por las personas tal como son. Alcanzando la alegría. La alegría que surge de soltar es diferente de la felicidad ordinaria que depende de circunstancias externas. Es una alegría que surge desde dentro, no provocada por nada en particular. Hay gratitud espontánea por la simple existencia. Las pequeñas cosas se vuelven hermosas, una puesta de sol, una conversación, un momento de silencio. La vida misma se experimenta como un regalo. Esta alegría es estable porque no depende de que las cosas sean de cierta manera. Puede coexistir con desafíos y dificultades de la vida sin ser destruida por ellos. El estado de paz interior. Más allá de la alegría está la paz profunda. Es un silencio interior, una quietud que permanece sin importar que tormentas ocurran en el exterior. En la paz, hay un profundo saber de que todo está bien tal como es. No hay lucha, no hay resistencia,
no hay conflicto interno. Simplemente presencia consciente. Este estado no significa ausencia de actividad o participación en el mundo. Significa actuar desde un centro de calma en lugar de desde reactividad emocional. Parte 3. Aplicaciones prácticas en áreas de la VIDA transformando las relaciones. Las relaciones son el área donde más se manifiestan las emociones no resueltas. Cada relación actúa como un espejo que refleja lo que hay dentro de nosotros. Los conflictos con otros son realmente conflictos internos proyectados hacia afuera. Cuando se suelta consistentemente en las relaciones, se descubre que la mayoría de los problemas estaban en la propia percepción y reactividad emocional. Lo que antes parecían defectos intolerables en otros se vuelven simplemente características neutras. El proceso implica soltar la necesidad de que otros sean diferentes. Esto no significa tolerar abuso o comportamiento destructivo, sino liberarse del sufrimiento emocional causado por querer controlar cómo son los demás. Al soltar expectativas, resentimientos, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, las relaciones se transforman naturalmente. Algunas se profundizan y se vuelven más auténticas. Otras se disuelven pacíficamente cuando ya no están basadas en necesidad mutua sino en libre elección. Soltando en las relaciones románticas. Las relaciones románticas son particularmente cargadas emocionalmente. Están llenas de necesidad, posesividad, celos, miedo al abandono, fantasías, expectativas irreales y proyecciones. La mayoría de las personas buscan en la pareja que llene un vacío interno, que los haga sentir completos, que les dé la felicidad que no pueden darse a sí mismos. Esto crea relaciones basadas en dependencia emocional, no en amor genuino. Al soltar estas necesidades y expectativas, la persona se vuelve completa en sí misma. Entonces puede entrar en una relación desde plenitud, no desde carencia. La relación se convierte en un compartir mutuo de dos seres completos, no en dos mitades incompletas buscando completarse. Se sueltan los celos reconociendo que surgen del miedo y la inseguridad interna, no de las acciones de la pareja. Se suelta la necesidad de controlar al otro. Se permite que cada persona sea libre, lo cual paradójicamente crea más intimidad y confianza genuina. Liberando las relaciones familiares. Las dinámicas familiares son donde se originaron la mayoría de los patrones emocionales. Hay años o décadas de resentimientos acumulados, expectativas no cumplidas, heridas sin sanar. Muchas personas permanecen atrapadas en roles familiares: el niño que busca aprobación, el rebelde, el salvador, la víctima. Estos roles limitan tremendamente y causan sufrimiento repetitivo. Al soltar en relación a la familia, se liberan las cargas emocionales del pasado. Esto no requiere confrontaciones o conversaciones difíciles. Es un trabajo interno de soltar resentimientos, dolor, necesidad de que los padres o hermanos sean diferentes. Cuando se hace este trabajo, las relaciones familiares mejoran o, si son irremediablemente tóxicas, se puede crear distancia sana sin culpa o conflicto interno. Se puede amar a la familia sin estar emocionalmente atrapado en sus dramas. Sanando a través de soltar. El cuerpo y la mente están íntimamente conectados. Las emociones no procesadas se almacenan en el cuerpo y eventualmente se manifiestan como enfermedad física. El estrés crónico, la tensión emocional y los traumas no resueltos tienen efectos físicos reales. Cuando se sueltan emociones negativas, el cuerpo comienza a sanar naturalmente. Desaparece tensión muscular crónica. Mejora la digestión. Se fortalece el sistema inmune. Dolores inexplicables se disuelven. Muchas enfermedades tienen un componente emocional significativo: problemas cardíacos relacionados con ira y estrés, problemas digestivos con ansiedad y miedo, problemas de espalda con cargar peso emocional, dolores de cabeza con tensión mental. Al soltar las emociones asociadas con una enfermedad, la condición física frecuentemente mejora o desaparece. Esto no significa abandonar tratamiento médico, sino complementarlo con trabajo emocional profundo. Soltando creencias sobre la salud. Las creencias sobre la enfermedad y la salud son extremadamente poderosas. Si se cree que cierta condición es incurable, que el cuerpo se deteriora inevitablemente con la edad, o que se está destinado a enfermarse, estas creencias se manifiestan. Al soltar estas creencias limitantes y el miedo asociado, se abre espacio para la sanación. El cuerpo tiene una inteligencia innata y capacidad de autorreparación cuando no está bloqueada por estrés emocional. Se suelta el apego a la identidad de enfermo. Muchas personas inconscientemente se aferran a enfermedades porque les proporcionan atención, compasión o excusas para evitar responsabilidades. Al soltar estas ganancias secundarias,
la sanación se acelera, transformando el trabajo y la carrera. El trabajo es fuente de mucho estrés y frustración para la mayoría. Hay presión, competencia, inseguridad económica, conflictos con jefes o colegas, sensación de estar atrapado en trabajos que no se aman. Al aplicar el mecanismo de soltar en el trabajo, todo cambia. Se suelta el resentimiento hacia el trabajo actual, permitiendo ver oportunidades que antes no eran visibles. Se sueltan miedos sobre dinero y seguridad, lo cual irónicamente crea más abundancia. Se suelta la necesidad de aprobación de jefes o colegas, lo cual paradójicamente a menudo resulta en mejor desempeño y reconocimiento. Se actúa desde capacidad interna en lugar de necesidad de validación externa. Cuando se suelta suficientemente, a menudo surgen oportunidades inesperadas, promociones, nuevos trabajos, negocios propios. Las cosas fluyen con facilidad porque la energía no está atrapada en resistencia y miedo. Liberándose de problemas financieros. El dinero es altamente cargado emocionalmente. Hay miedo a la pobreza, culpa sobre tenerlo o no tenerlo, vergüenza por necesidades financieras, envidia de quienes tienen más, orgullo o inseguridad relacionados con estatus económico. Estas emociones crean bloqueos reales en la capacidad de generar y mantener abundancia. La ansiedad sobre dinero consume energía mental que podría usarse creativamente. El miedo a perderlo conduce a decisiones pobres. Al soltar estas emociones en torno al dinero, se experimenta mayor claridad financiera. Las decisiones mejoran. Aparecen oportunidades. El dinero fluye con más facilidad porque no hay resistencia interna bloqueándolo. Se suelta la creencia de que el dinero es la fuente de seguridad o felicidad. Se reconoce como una herramienta neutra. Esto crea una relación sana donde se puede tener o no tener dinero sin que afecte la paz interior. Superando adicciones y hábitos. Las adicciones son intentos de escapar de emociones dolorosas. Ya sea alcohol, drogas, comida, sexo, trabajo, compras o cualquier comportamiento compulsivo, todas las adicciones sirven el mismo propósito: evitar sentir. El enfoque tradicional de fuerza de voluntad raramente funciona a largo plazo porque no aborda las emociones subyacentes. La persona puede detener el comportamiento temporalmente, pero la compulsión permanece hasta que resurge. Al soltar las emociones que impulsan la adicción, ésta pierde su poder. Se permite sentir la ansiedad, el vacío, el dolor que se estaba evitando. Cuando estas emociones se sueltan, la necesidad del comportamiento adictivo se disuelve naturalmente. Esto no sucede instantáneamente. Requiere práctica consistente. Cada vez que surge el impulso, en lugar de actuar sobre él, se siente la emoción detrás del impulso. Gradualmente, el patrón se debilita hasta que desaparece, soltando la necesidad de control. La necesidad de controlar surge del miedo. Se intenta controlar el futuro, a otras personas, las circunstancias, para sentirse seguro. Pero este control es una ilusión que crea tremendo estrés. La mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Intentar controlarlas es luchar contra la realidad. Consume enorme energía y genera frustración constante cuando las cosas no salen como se planeó. Al soltar la necesidad de control, se experimenta paradójica sensación de más control sobre lo único que realmente se puede controlar, la propia respuesta interna. Hay paz incluso en medio de la incertidumbre. Se desarrolla confianza en el proceso de la vida. Las cosas tienen su propia inteligencia y timing. A menudo los resultados son mejores que lo que se hubiera planeado desde la mente limitada. Trascendiendo el perfeccionismo. El perfeccionismo es una prisión. Nada nunca es suficientemente bueno. Hay autocrítica constante, miedo al error, postergación por temor a no hacerlo perfecto. Debajo del perfeccionismo está el miedo a la inadecuación, a la crítica, al rechazo. Es un intento de protegerse siendo impecable, pero es exhaustivo e imposible de sostener. Al soltar el perfeccionismo, se permite ser humano. Los errores se vuelven oportunidades de aprendizaje en lugar de pruebas de fracaso personal. Hay libertad para experimentar, crear, arriesgar. Lo que emerge es excelencia natural, diferente del perfeccionismo forzado. Se hace el mejor esfuerzo sin apego neurótico al resultado. El trabajo mejora porque fluye desde inspiración en lugar de miedo, liberándose de la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza son las emociones más destructivas. La culpa dice hice algo malo. La vergüenza dice soy malo. Ambas son tóxicas y bloquean la capacidad de vivir plenamente. Estas emociones frecuentemente se internalizan en la infancia a través de mensajes familiares,
religiosos o culturales. Permanecen activas durante décadas, envenenando la autoestima y saboteando el éxito y la felicidad. Al soltar culpa y vergüenza, se reconoce que fueron programación externa, no verdad sobre quién se es realmente. Se permite sentir plenamente estas emociones dolorosas hasta que se disuelven. Lo que permanece es inocencia natural. No significa negar errores del pasado, sino liberarse de la carga emocional. Se puede hacer las paces, aprender y seguir adelante sin cargar peso del pasado. Desarrollando la compasión. A medida que se sueltan juicios hacia uno mismo, naturalmente disminuyen los juicios hacia otros. Se desarrolla compasión genuina al reconocer que todos están lidiando con su propia carga emocional. Los comportamientos difíciles de otros se ven como expresiones de su dolor, no como ataques personales. Esto no significa tolerar maltrato, sino no tomarlo personalmente y no responder con contraataque. La compasión hacia uno mismo también crece. Se trata con más gentileza, se perdona más fácilmente, se acepta con sus imperfecciones. Esta autocompasión es la base para compasión genuina hacia otros. El poder del perdón. El perdón real no es algo que se fuerza. Es lo que emerge naturalmente cuando se sueltan resentimientos y dolor. No es condonar comportamientos dañinos, sino liberarse de la prisión emocional del rencor. El resentimiento ata a la persona o situación que causó el daño. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. Solo daña a quien lo sostiene. Al soltar las emociones asociadas con la ofensa, el perdón sucede espontáneamente. Ya no hay carga emocional. Puede haber memoria del evento, pero sin dolor asociado. Esto es libertad verdadera. Viviendo con gratitud. La gratitud no es algo que se debe hacer. Es el estado natural que emerge cuando se sueltan quejas, resentimientos y enfoque en lo que falta. Cuando se suelta la negatividad, se nota naturalmente lo bueno que está presente. Hay aprecio espontáneo por cosas simples, respirar, ver, caminar, tener comida, un lugar donde dormir. Esta gratitud no es ingenua o ciega a dificultades. Es un reconocimiento de que incluso con desafíos, hay mucho por lo cual estar agradecido. Esta perspectiva cambia toda la experiencia de vida. La disolución del hacedor. El ego cree que es el hacedor de acciones. Yo hice esto, yo logré aquello, yo fracasé en lo otro. Esta creencia crea enorme carga de responsabilidad, orgullo cuando las cosas salen bien y culpa cuando salen mal. Al observar profundamente, se descubre que las acciones simplemente suceden. Hay una inteligencia más grande operando. El cuerpo respira sin que yo lo haga. El corazón late. Los pensamientos surgen. Las acciones fluyen. Esto no significa volverse pasivo o irresponsable. Significa reconocer que uno es el instrumento a través del cual la vida se expresa, no el autor independiente controlando todo. Hay tremenda libertad en esta comprensión. Las acciones fluyen sin el peso. Conclusión para el video. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por la disolución del ego de David Hawkins. Como has podido ver, el mecanismo de soltar es simple pero profundamente transformador. No requiere técnicas complicadas, solo la disposición de permitir que las emociones fluyan sin resistirlas, juzgarlas o intentar cambiarlas. La clave está en la práctica consistente. Cada momento de cada día es una oportunidad para soltar, en el trabajo, en las relaciones, en la soledad, frente a cualquier emoción que surja. Con el tiempo, esta práctica libera la energía atrapada en patrones emocionales y abre el camino hacia estados más elevados de paz, amor y conciencia. Recuerda que todos los derechos de esta obra pertenecen al autor, el Dr. David Hawkins, y te invito encarecidamente a conseguir el libro completo para profundizar en estas enseñanzas con mayor detalle y experimentar directamente su poder transformador. Si este resumen te ha sido útil, te invito a suscribirte a mi canal Ciencia y Espiritualidad 111 para más contenido sobre psicología, desarrollo personal y conciencia. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este libro y si ya lo has leído o si piensas aplicar el mecanismo de soltar en tu vida. Dale like si este contenido te ha aportado valor y compártelo con alguien que creas que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Nos vemos en el próximo video. Este canal pertenece a la doctora Maru Sáenz Nassif. Hasta pronto, y recuerda, la libertad está en soltar.